Listo. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Estamos abordando una nueva aventura, un nuevo programa, hoy con nuestros psicólogos Mari Carmen Lara y Benjamín Pérez. Bienvenidos. Hola, buenos días. Encantado de teneros de nuevo en el programa. Nosotros de estar. Estupendo. Y también un beso y un saludo para todos los que nos estáis escuchando y viendo. Estamos contentos de ver temas que están saliendo muy interesantes de psicología. Hoy vamos a ver un tema muy especial, pero antes queremos dar un saludo a Bernabé Galvez, que está al control. Hola, Bernabé. Buenos días. Y un servidor, Juan Carlos Segovia, el último mono, pero una pieza más del programa. Y le damos gracias a Dios porque realmente él es el protagonista, es el que realiza este programa, el que nos da las ideas, el que pone los medios y nos usa como siervos no meritorios para poder extraer enseñanzas de lo que estamos viviendo, porque al final de lo que se trata es cómo podemos aplicar lo que sabemos en la vida diaria. Eso se llama sabiduría y muchas personas los confunden con conocimiento y no es lo mismo. Una cosa es saber las cosas y otra cosa es saber aplicarlas. Hay un mundo. Y ahí es donde Dios entra, que dice la palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente, ¿no? Muy bien. Pues, como he dicho, este programa es Short Time, que es un breve tiempo para reflexionar. Y emitimos desde el 100.2 de FM. ¿Esa cuál es? Efectivamente, Radio Amanecer, la sintonía que te acerca al Señor. Y estamos patrocinados y producidos por las Iglesias del Monte y respaldados por la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga. Muy bien, pues hechas las presentaciones, vamos a comenzar con un tema, Benjamín, Mari Carmen, muy interesante que habéis propuesto para el día de hoy. La necesidad de control. Yo creo que eso podría ser el título de una película, ¿eh? Control Necessary. Bueno, ¿existe un tema problemático con el control? ¿El control no es bueno en principio? ¿Qué problema es este de la necesidad de controlar? Mari Carmen, ¿qué nos puedes decir tú un poquito para que las personas que nos están escuchando digan, bueno, ¿y de qué está hablando el programa? ¿Necesidad de control? Hombre, no vamos a descontrolar nuestras vidas. No. A ver, todos necesitamos ejercer sobre nuestra vida y las situaciones que vivimos un cierto control, porque eso nos da un poquito de seguridad y de saber qué estamos haciendo o qué vamos a hacer. Pero hay una situación que seguramente si yo os hago un par de preguntas, ese tipo de personas que continuamente tienen que tener todo ordenado en su casa, que tienen que saber qué están haciendo todos los miembros de su familia en un momento dado, que tienen que planificarlo todo al detalle. Bueno, ese tipo de personas que seguramente todos conocemos, no voy a decir que somos nosotros, pero que todos conocemos gente así, pues esas personas ya van un poquito más allá de lo que es un control saludable. Sino que ya empiezan a pasar esa línea roja que decimos nosotros de lo normal y lo obsesivo, ¿no? Entonces, cuando ya entramos un poco en esa necesidad de saber y cuando yo no puedo saber, me angustio y entro en una situación de estrés o incluso de ansiedad, pues ahí ya tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos un problemilla con el control. Claro, ahí está un poco la diferencia siempre como mucho de estos temas en psicología, ¿no? Que viene a ser la línea, la marca en el momento en el que a ti te empieza a afectar a áreas de tu vida. Es decir, tú puedes tener tu necesidad de control porque, como dice Mari Carmen, eso nos da una seguridad, también nos permite planificar objetivos a corto y medio plazo, pero la línea roja en el cual se convierte en un problema es cuando empieza a afectarte pues a eso, a tus relaciones con los demás, a cómo te sientes contigo mismo y todos los campos de nuestra vida. Ahí es donde realmente eso ya es un problema. Claro, es cuando se lleva todo a un límite, ¿verdad? A un extremo, porque, hombre, el control es bueno, saber dónde están las cosas, saber
poder tener cierto orden en la vida para saber cómo afrontarla y a quién... Cuando tu hijo no viene a la hora de comer, es necesario que tú sepas dónde está, evidentemente. Sí. No vas a comerte la comida tranquilamente sin saber dónde está tu familia. Pero cuando ya se hace obsesivo esa sensación de tengo que saber en todo momento dónde está fulanito, y aunque sepa dónde está, tengo que llamar para ver si está bien, y tengo que tener la llave en cierto lugar, si no están aquí, ya es que están perdidas. Esa obsesión, ¿vale? Pues es lo que ya te va marcando un poco de que yo tengo un problema. Además, creo, y corregidme si me equivoco, que se daba cuenta antes los que te rodean que uno mismo de que hay cierta rebasamiento de los límites, ¿verdad? Que ya algo está afectando al ambiente y que algo se está haciendo mal. Claro, eso suele suceder en todas las instancias psicológicas, ¿eh? Y en muchos problemas que no tienen que ver con temas psicológicos, sino que es verdad que siempre los demás alrededor son capaces de darse cuenta de que tenemos determinadas circunstancias problemáticas en nuestra vida y además nos resistimos a creerlo cuando nos lo dicen. Oye, ¿tienes un problema? ¿Yo? ¿Qué estás diciendo? Tú que eres muy exagerado. Y entonces nos resistimos un poquito a que alguien nos diga que podemos tener una cierta dificultad con el control. El tema del control es que en muchas ocasiones la persona que controla lo hace no por el deseo de saber qué está pasando y de tener toda esa información por inseguridad, que sí, que hay algunos que lo hacen en esa manera, sino porque se sienten responsables, por ejemplo, del cuidado y de la protección de otros. Y tengo la obligación de saber dónde están, por dónde van a ir, a dónde van a, con quién van a estar, para que a ellos les vaya bien. Yo soy el responsable o la responsable de su seguridad y entonces me atribuyo una súper responsabilidad ahí, que por eso tengo esa necesidad continua de saber. Mira, estoy viendo en este tiempo una serie, es de la vida de Michael Jordan. Es que estamos hablando de esto y me está viniendo completamente. Él tenía un desequilibrio o un defecto que era una obsesión por ganar. Él tenía que ganar en todo. Por eso siempre apostaba, siempre estaba intentando competir. Él era un obseso de la competición y de ganar. Bueno, pues llegaba a tal punto que en el equipo que él estaba, que era los Chicago Bulls, tenía medio amargado a todo el equipo porque aunque no era el entrenador, era el líder moral. Y entonces, haciéndole entrevista a sus compañeros, decía que había miedo, le tenían miedo porque todo lo recriminaba, te exigía y tienes que... ¿Por qué? Porque para él lo importante era ganar y como es un juego de equipo, todos tenían que estar a un nivel, porque en el fondo lo que quería ganar es él. Claro. Entonces yo creo que Michael Jordan, y se llama Last Dance, el último baile, muy interesante, son 10 episodios, te muestra el perfil de él, cómo fue evolucionando y cómo llega un momento en que para ganar yo necesito que vosotros estéis al límite. Así que os voy a presionar, os voy a manipular, os voy a condicionar, y se reía de ello y como no metas esa canasta te doy, y estaban atemorizados. Claro, ganaron 6 anillos. Es verdad que ganaron y batieron un récord, pero ¿a qué coste? Claro. ¿A qué coste, no? Y algunos lo criticaban mucho. Pero quiero dejar esto porque es un ejemplo y os recomiendo que la veáis porque vais a ver el perfil de personas que están pensando no en los demás, sino en ella misma. Al final, la persona que tiene control es ella la que necesita la tranquilidad. Claro, y por lo tanto, aquí todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga para yo sentirme bien. ¿La excusa cuál es? Es que quiero vuestro bien, es que quiero que estéis bien, que no os pase nada. Pero en el fondo es un pensamiento egoísta y egocéntrico. Claro. Sí. Además. Eso se ve mucho en las personalidades controladoras, que en muchos casos, ahora voy a poner cara triste, en muchos casos somos muchas veces las madres súper protectoras, hipervigilantes de los hijos que queremos, y los asfixiamos de tal manera. Hay menos padres, por eso hablo de madres, no es que no los haya,
pero la mayoría pueden ser mucho, en este papel estamos más las madres que los padres, en ese supercontrol de los hijos. Y como tú decías, Juan Carlos, es un poco una visión de un poco más egoísta de mi tranquilidad. Claro. Yo necesito, porque si no me siento mal, me siento con angustia, estoy con un estrés que me muero porque no sé a qué hora vienen, a dónde están, con quién están hablando, a dónde han salido. Entonces, esa necesidad de saber que están bien, en el fondo lo que lleva es la necesidad de que yo esté bien, que era un poco lo que tú decías. Sí, eso yo creo que es el principio que está bajo toda esa necesidad de control, que es la necesidad de la persona que controla, el sentir eso, esa seguridad, el sentirse bien, y no es tanto ni la carga de la responsabilidad o la preocupación, que la hay, pero en el fondo es decir, yo me quedo tranquilo sabiendo dónde la otra persona está, qué es lo que está haciendo o qué está pasando, y sabiendo que yo tengo las cosas bajo control. Podríamos decir de una manera así general que el control es necesario, pero cuando uno controla los pequeños detalles, cosas sin importancia, cuando se fija mucho en tengo que llamarlo porque si no llamo no me quedo tranquilo. Hombre, en un viaje largo es normal que diga cuando llegues a casa llama, porque es un viaje largo, pero que tú vas al trabajo y tengas que llamar, o sea, que tú quieras controlar pequeños detalles es lo que puede indicar que hay una obsesión con el control. Porque evidentemente todos llamamos, todos hacemos ese tipo de control, pero cuando son pequeños detalles, o sea, cosas sin importancia, es que ha ido al trabajo, bueno, pues ya está, como todos los días. Es que si no llamo y no me dice que ha llegado bien, no estoy tranquilo. Esas pequeñas cosas podrían dar a entender de que hay una obsesión con el control y que hay una inseguridad de fondo. Claro, sobre todo es cuando son esas pequeñas cosas, pero que van repetidas a lo largo del tiempo, porque en algún momento determinado tú puedes tener esas pequeñas cosas y no ocurre nada, ¿no? Un ejemplo siempre muy que es muy representativo es lo típico de cuando vas a una reunión con personas y siempre está eso que hace mucha gente de esa primera panorámica de mirar en plan y empiezan lo típico, ¿no? Miras a la gente y empiezas a decir, uy, este tiene pinta de, no sé, de ser mucha lata, uy, este a mí no me cae bien, tiene algo que a mí no me cae bien. Y vas así, ¿no? Vas escudriñando persona por persona. Eso, en cierta manera, es una pequeña forma de controlar. ¿Por qué? Porque eso te permite a ti tener encajonado en tu mente a cada persona y tú dices, vale, pues como sé que es así o yo me he hecho en mi mente la imagen de que es así, sé cómo tengo que actuar. ¿Qué pasa? Que lo hagas de vez en cuando no pasa nada. Ahora, si lo haces siempre, si siempre lo repites, entonces es cuando ya sí se transforma en un problema con el control. Claro, que puede llegar incluso a chantajear emocionalmente o manipular a las personas para que hagan lo que tú quieres. ¿Vale? Claro, en el fondo estás buscando tranquilidad, pero es que si no me llamas, no voy a estar, no me quedo tranquila. Y yo es por tu bien. Y si te pasa algo, el easy, ¿no? Eso lo hablaremos después. Entonces, cuidado con manipular y chantajear a las personas para conseguir algo. Hay que usar argumentos. Y ya está. Cuando una persona es adulta, pues tú tienes que darle libertad. Además, una de las cosas que he descubierto en estos años es que el amor es libertad. Y el egoísmo es control, es chantaje emocional, es hacer lo que tú quieras para que yo me encuentre bien. Al final, ahí no hay nada de amor. Hay mucho egoísmo, hay mucha mezquindad en todo ese proceso emocional, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poquito del perfil de este tipo de personas? No queremos, oyente y tú que no estás viendo, que cargarte ni que tú te sientas mal, ni que diga, hoy este soy yo, miserable de mí. No queremos que caiga en esa trampa, lo que queremos es ayudarte. Si tú detectas que a la luz de este perfil psicológico que vamos a hablar o de ciertas señales que estamos hablando y vamos a perfeccionar o a profundizar un poquito más, tú te ves tranquilo, tranquila, porque al final vamos a dar unas pautas que se puede mejorar, ¿verdad? Esto no es algo que decir, ya está, lo tengo, me estoy muriendo. No, es detectar
las anomalías que tenemos, que todos tenemos anomalías en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestro temperamento, para poder desarrollarnos y ser un poquito mejor cada día con la ayuda del Señor. Entonces, ¿qué perfil puede tener una persona que se obsesiona con el control de su vida y de lo que le rodea? ¿Algunos detalles o raíces de esa persona? A ver, en general podemos hablar que son personas muy perfeccionistas, por eso necesitan tener un exceso de control, de que todo salga perfecto, tiene que salir todo, esto lo tiene que hacer en esta hora, de esta manera y tal, ¿no? Eso por un lado. Eso está relacionado, acuérdate cuando hablamos del tema de la autoestima que te dijimos, pues en muchas situaciones aparece la autoestima baja. Bueno, pues aquí son personas con una autoestima baja también, lo que se manifiesta es en una inseguridad, y esa inseguridad es la que les lleva a tener ese control. Evidentemente, tolerancia a la frustración ninguna. Cualquier cosa que se sale de ese control, se salen de sus casillas y ya no saben qué hacer, se ponen dislocados. Y pues un miedo exagerado a que te evalúen negativamente. Entonces, por eso el perfeccionismo. A mí nadie me puede decir que estoy haciendo las cosas mal porque me hundo, claro. No soy capaz de asumirlo. Entonces, eso a grandes rasgos sería un poco lo que estaría en la base de una persona insegura con necesidad de control. Como decimos siempre, ahora vamos a detallar un poquito algunos puntitos más, y como tú bien has apuntado, Juan Carlos, no tenemos que ver, porque ahora cuando demos el perfil todos nos vemos ahí. Esto es como cuando dicen los síntomas de tal enfermedad, tú dices, Dios mío, los tengo todos, no. Entonces, vamos a ver, aquí lo que hay que evaluar no es que te haya pasado todo eso en algún momento, sino que te pase con alguna frecuencia, que sea tu tendencia de comportamiento. Si en algún momento te ha pasado algo que tú has dicho, pues por quedarme tranquilo he chantajeado yo un poquillo al que tenía al lado. Hombre, ha sido una o dos veces, tampoco pasa nada. Pero si es tu costumbre, si es tu manera de conseguir esas cosas, entonces ahí sí mira a ver si puede ser que tengas un poquito de problemilla con el control. A ver, Benji, ve diciendo alguna cosilla. No, yo iba a decir, hombre, que es lo que yo digo siempre, que es eso, que el tema es en cómo tú actúas o tú piensas, si eso es tu manera de ser o de vivir o de actuar o de pensar, entonces sí está suponiendo un problema para ti, porque te causa sufrimiento y te causa malestar. Si en algún momento lo has hecho porque en las circunstancias, porque en ese momento has pensado que podía ser más ventajoso para ti, bueno, pero es algo que es ocasional. No, y otra cosa que sí quería decir, que irónicamente suele pasar mucho con las personas que intentan mantener todo bajo control, es que al final te das cuenta, cuando miras desde fuera, ves que que esta gente que intenta tener todo bajo control está al final todo como muy descontrolado. Sí. Al final todo se descontrola mucho. Por dentro, ¿no? Por dentro y por fuera, es decir, lo que ellos intentan controlar y que por eso se frustran y aumenta su sensación de frustración es porque estás intentando ejercer un control, pero ves que a lo mejor realmente no está funcionando porque hay cosas que tú no puedes planificar, no puedes siempre tenerla todo hasta el último detalle porque surgen los imprevistos o sobre todo como es la gente en su manera de actuar, pues cada uno actúa y la gente siempre te puede sorprender. Entonces, los ves que cada vez se frustran más y de hecho suben más los niveles de control para ver si pueden intentar controlar todos esos imprevistos, pero al ver que es imposible, se van frustrando cada vez más. Es como un círculo vicioso. Es un poco una paradoja, ¿no? El control que quieres ejercer, al final no lo puedes obtener porque no cuentas con esos imprevistos. Y como no los cuentas... Claro, pues... es como cuando quieres coger muchas cosas, muchas bolas, bolas de estas de juguete, vas cogiendo una, están todas en el suelo, empiezas a coger una, voy a coger otra para aprovechar el viaje y al final se te caen todas. Por querer cogerlas todas, se te caen, ¿no? Y al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, sí. Y hay una señal
o mejor dicho, un espejismo en personas que tienen este problema de control, y es que parecen fuertes, parecen que llevan la iniciativa, parecen personas de carácter, parecen personas con seguridad, y precisamente es lo contrario. Ellos se protegen de su propia debilidad y vulnerabilidad queriéndolo controlar todo. O sea que nada más lejos que la realidad. Una persona con necesidad de control no es más sabia, ni más diligente, ni más fuerte, sino que es una desesperación la que le lleva a controlar eso, porque es una especie de enfermedad y es un desgaste psicológico y físico terrible, con lo cual al final son personas que son muy vulnerables. Y como decir, cualquier cosa que ya escapa a su control, la desmorona, porque eso no lo puede controlar. Claro, es una ilusión. Realmente tú no puedes controlar la inmensa mayoría de las cosas. Es una ilusión que tú te creas. Pero cuando te crees que sí y te viene algo muy gordo, entonces pum, estalla como el globo, ¿no? Así que no nos confundamos. No son personas con gran fortaleza emocional, sino al contrario, son muy débiles y por dentro llevan la procesión. Por dentro llevan ese hundimiento, esa frustración, ese miedo, porque al final una persona así vive aterrada siempre. Miedo a que mi marido tenga un accidente, miedo a que mis hijos se pongan enfermos, miedo a que no haya dinero a final de mes, miedo a esto, miedo al otro. Es un miedo aterrador, es terrible. Gloria a Dios. Sí. Muy bien. Entre esas cualidades que podemos identificar, pues ya lo hemos dicho, el creer que sabes lo que le conviene a los que tienes alrededor, pues la incapacidad de tolerar ese grado de incertidumbre con el que nos tenemos que mover todos en la vida, pues ese perfeccionismo, el tener que comprobar varias veces las cosas que haces, pues exigir o esperar esa lealtad u obediencia a tus pretensiones, porque son tus pretensiones y esas cosas que tú quieres que los demás hagan para tú sentirte tranquilo. Pues llámame cuando llegue, que todo el mundo eso es normal, pero cuando te dan la bronca porque no has llamado, porque al llegar te has encontrado con un amigo, con un conocido y te has retrasado media hora, no es la que te montan. Entonces ahí ya es donde nos damos cuenta de que hay una exigencia. Y como en todas las cosas, las exigencias nos ayudan. El tema emocional lo llevan muy mal, personas que tienen mucho miedo a expresar su emoción, a decir, pues es que me preocupo si no me mandas un aviso. No te lo dicen así, tranquilito, sino, es que a ti no te importa que yo me preocupe y que no pueda estar yo tranquilo. Te lo dicen de esa manera, ¿no? Sí, claramente, vaya. Claro, no, además, ahí entra un poco esa parte de ese chantaje o esa manipulación emocional o te lo digo muy alterado, en plan de, es que yo me preocupo por ti, es que no lo entiendes, o te lo pueden decir incluso hasta llorando, porque realmente ellos sienten que es que se están preocupando muchísimo por ti, es que tú no lo puedes entender, ese sufrimiento que tú le estás generando. Entonces... ¿Tú sabes lo que me viene ahora? En las películas a veces la suegra manipuladora, con perdón, que tengo una suegra muy buena y las suegras son muy buenas, pero la tuya no. La mía no, esas son otras. Pero esa suegra controladora que quiere controlar al yerno y controla al yerno a través de su hija, que ya la tiene manipulada desde niña, y le dice, tú tienes que hacer y tú tienes que decirle a tu marido, y cuando ella se revela, entonces pasa al plan B, el lloriqueo. Busca la compasión de su hija para decir, es que nadie me quiere, es que nunca me haces caso, es que tal. Y al final, en el plan B funciona el control. La hija sigue sujeta a la madre y manipulando al marido. Claro. Es un ejemplo, pero hay muchísimas formas de manipular y de chantajear a otro que normalmente están en una posición de debilidad, porque suele haber las personas controladoras y las personas controladas, no hay una posición desigual. La controladora exige que la otra dependa de ella. Por lo tanto, si tú eres mi control, yo tengo que darte cuenta de todo para que tú te encuentres bien, pero tú me proteges. ¿Y sabes qué película me recuerda a esto? Una película muy desagradable que se llama Carrie. No sé si recuerdas de esa película, de los años 80, 70. Y la madre es una mujer obsesiva con la religión
y tenía a su hija completamente esclavizada, ya era adolescente y la hija se sujetaba a la madre porque era su protección. Había tal relación tóxica de protección que decía, bueno, tú me proteges, yo hago lo que tú me digas. La relación de una persona adulta con un niño. Entonces, Claro, al final, las personas protectoras o controladoras quieren ser los matriarcas o los patriarcas y los demás que sean con respecto a ella niño. Tú haz lo que yo te diga porque yo sé lo que te conviene. efectivamente. Al Y es final, cuando un problema. hablamos de padres en ese plano de actuación con respecto a sus hijos, imaginaros qué tipo de adultos son estos niños cuando crecen. Personas Claro, completamente débiles que van a buscar el patrón de otra persona que les siga controlando, porque no claro. saben tomar sus decisiones porque otro siempre, eso ya lo hemos comentado en algún momento con el tema de los padres. Son personas en general que son muy desconfiadas de todo lo que les rodea y de todos, y por eso tienen que estar siempre en una actitud de una continua hipervigilancia ante todo y ante todos. Todo lo tienen que estar observando si algo se sale de sus casillas. Y claro, todo el mundo, como tú decías antes, puede dar la apariencia de que tú te crees que lo que estás haciendo, como en el caso de Michael Jordan, que tú decías, pues él pensaría, yo aquí estoy ejerciendo de líder, de persona que está trabajando con mi equipo para que todos consigamos un éxito, cuando el éxito lo quería conseguir él, y los demás te ven como un auténtico tirano, pero este es que no me deja respirar. Exacto. No me deja respirar, no me deja vivir, tengo que hacer lo que a él le da la gana o a ella, ¿no? Entonces, todas esas conductas de obsesivas y de no poder manejarse con ese mínimo de incertidumbre, al final, pues lo llevan a tener ese tipo de conductas que son hasta maniáticas, ¿no? Personas que Sí. son maniáticas del orden, de la limpieza y que, cuidado, aquí sí tenemos que advertir que estas cosas pueden derivar en un trastorno obsesivo compulsivo. La necesidad de control no es un trastorno psicológico, pero puede derivar a un TOC, lo que nosotros llamamos TOC. Que los hay de varias clases y en una situación de estas ya estamos hablando de un grado de control mucho más alto y con mucho más sufrimiento, ¿eh? Y como decíamos antes, por ese deseo de controlar, al final se desequilibra uno mismo y pierdes hasta el control de tu propia vida. O sea, ya Claro, no controlas a los demás, es que ya ni te controlas a ti mismo. Y claro. es la paradoja. Es que eso es lo que mencionábamos antes, de la paradoja del control, que al final pierdes el control de todo, incluido el de ti mismo. Claro, claro. Bueno, alguien se preguntará de los que nos están oyendo, ¿y yo soy una persona con esa necesidad de control? Bueno, he dado algunos síntomas, algunas señales que pueden indicar que tú tengas, como hemos dicho siempre, hay distintos niveles. O sea, no es que o tengo necesidad de control o no tengo necesidad de control, sino que hay una serie de niveles y lo bueno es que no llegues a un límite, ni por exceso ni por defecto, porque lo tan malo es un deseo de control aférrimo como no importarte nada ni nadie. Y eso se llama, ambos son abusos y los padres pueden ejercer ese tipo de abuso por exceso de control o defecto de control. Así Sí. que vamos a seguir viendo este tema. Espero que te esté gustando. Recordamos a todos nuestros oyentes que estamos en Radio Amanecer, en el 100.2 de FM, que estamos en el programa Short Time, que alguno dice, yo quiero ver un short time, pero no saben qué significa short time. Pues short time son dos palabras que significa corto tiempo, un breve tiempo para reflexionar. Y en este corto programa, pues estamos con nuestros pastores y con nuestro psicólogo, como en este caso Benjamín Pérez y Mari Carmen Lara, debatiendo el tema de la necesidad del exceso de control. Cuando tú quieres controlar excesivamente, pues si te acabas de incorporar al programa, quieres controlarlo todo de una manera enfermiza. ¿Cómo detectar esos patrones? Estamos viendo qué perfil tiene una persona o qué hay detrás de ese exceso de control. Y lo que vamos a ver a continuación es
¿Eres una persona controladora? ¿Qué podemos ver? Algo decía ahí antes que dijo, me parece Benjamín, ¿no? Cuando estás etiquetando a las personas. ¿Una persona que con controladora etiqueta a las personas, las analiza? Claro, era lo que comentaba antes, ¿no? Que una persona controladora suele, y además de manera sistemática, es decir, casi siempre, suele etiquetar a las personas, porque eso, el tener etiquetado o encajonado a una persona te permite a ti, te da ese control de decir, bien, sé cómo tengo que actuar con esta persona. Uh-huh. Es un control de las relaciones. A ver, repetimos un poquito lo de antes. No hay que asustarse por haberse identificado con alguna de las cosas que hemos dicho. Seguro que tú no quieres ser una persona de ese tipo, ¿a que no? No, nadie quiere ser una persona controladora. Pero si estás teniendo ese tipo de conductas con una cierta frecuencia o alguien te lo ha dicho, presta un poquito de oído y intenta que no se convierta en que no se convierta en un problema, que no sea algo que a la larga te contribuya a que sea realmente un problema psicológico. Ahora mismo puede ser simplemente un poquito de exceso, un exceso saludable todavía, pero si ya vas más allá, ten cuidado porque puede ser una de esas personas que tienen esa necesidad. Entonces, a mí me gustaría que ahora pudiéramos hablar de algo que está en la base y que eso os va a sonar muchísimo a los que ya tenéis un poquito ya el tema del control más arraigado. Hablamos en psicología de dos términos que parecen simultáneos, similares, se han usado incluso hasta como sinónimos, pero no lo son. Y son los términos de probabilidad y de posibilidad. Eso nos va a ayudar mucho a la hora de ver si nosotros estamos en esas situaciones de necesidad. Benjamín, échame un cable. Venga, define los dos conceptos. Pues como ha dicho Mari Carmen, aunque parezcan que son términos que se usan de forma indistinta, no lo son. De hecho, la probabilidad, es decir, se define como un hecho que puede ser que ocurra o que se ejecute, pero el que ocurra o se ejecute está basado en unas pruebas, es decir, en unas pruebas consistentes que existen. Es decir, oye, ¿qué probabilidad, por ejemplo, me traslado a la situación que estamos viviendo ahora con el COVID, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que a lo mejor haya un repunte? Pues eso está sustentado en unos hechos, pues de que a lo mejor está empezando a salir mal la gente a la calle, no hay pruebas suficientes para todo el mundo, por lo tanto no se sabe con seguridad cuánta gente puede haber infectada en su totalidad, etc. O sea, hay unos hechos que te pueden llevar a esa probabilidad. ¿Qué lo diferencia de la posibilidad? Pues la posibilidad es que ese hecho, un hecho pueda ocurrir o pueda darse, pero no está basado en unas pruebas objetivas, sino está basado en una hipótesis. Es decir, yo, por ejemplo, puedo decir, yo tengo un amigo y puedo decir, pues yo creo que existe la posibilidad de que esta persona a mí me falle, me traicione o me la juegue. ¿Pero te basas en algo? No, es solo una posibilidad. Claro. Pero puede haber miles, puede ser que no lo haga. Sí, es como decir, va a caer un meteorito, puede caer un meteorito en mi casa. Hombre, es posible, pero no es probable. ¿Vale? Eso es. Pero no es probable. Entonces, claro. Ese tema de las posibilidades, como hace posible cualquier hecho, pues cualquier cosa que a mí se me ocurra que puede ser un peligro o una circunstancia que pueda descontrolar aquello que yo quiero que funcione bien, ya sea en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, pues ya me empiezo yo a manejar en inseguridades porque son mis suposiciones de que las cosas no vayan bien. Y ahí es donde entra un poquito todas esas frases que empiezan con el ¿y si me contagio cuando salga a la calle?
¿Y si la mascarilla que llevo es falsa? ¿Y si los médicos no tienen suficientes pruebas para todo el mundo? ¿Y si cuando vaya al trabajo allí están los virus? Yo qué sé. Entonces, todas esas frases de ¿y si nos generan muchísima intranquilidad, muchísima inseguridad, y eso es lo que nos va a llevar a ejercer un control externo nosotros. Como yo no lo sé, no tengo seguridad de que eso pueda estar controlado, ya lo controlo yo, como está pasando ahora con el síndrome este de la cabaña. Pues como no tengo seguridad de que en la calle o en el trabajo yo esté protegido y seguro, pues no salgo. Y ahora no quiero salir porque cuando yo pongo un pie en la puerta de la calle estoy casi que agorafóbico. Me da pánico salir. Me da pánico porque no tengo seguridad. La manera de controlarlo es estando en mi casa. Me da igual si pierdo el trabajo, si me pongo blanco porque no me da el sol. Es que la necesidad prioritaria es mi seguridad. Y si yo percibo que hay un peligro, no lo voy a hacer. Entonces, según te estoy escuchando, las personas hipocondríacas, en cierto modo, tienen una necesidad de controlar Sí, su cuerpo. O sea, que están relacionados. Realmente parecen una misma cosa, ¿verdad? Ese es un exceso de control con el tema de la salud. Exacto. Ahí ya estamos hablando de un trastorno, como es la hipocondría. Que lo hemos dicho, hombre, todo el mundo se puede preocupar y tener un poquito que si la distancia de seguridad, esto y lo otro, pero si ya nos volvemos paranoicos, yo cada vez que veo a menos de 2 metros una persona, pego un salto y me voy para otro lado, ya me parece a mí que ya empiezo yo a tener un problema ahí. Y entonces ya bordear la hipocondría o cualquier otro tipo de trastorno psicológico se hace mucho más posible. O sea que el exceso de control puede llevarte a la hipocondría, a otro tipo de fobias. O sea, eso sería el principio. A otro tipo de fobias, a lo que hemos hablado de los obsesivos compulsivos, todas esas situaciones empiezan por ahí, por una base de inseguridad y de necesidad de control. Así que no debemos anticipar, ¿no, Benjamín? Las cosas. ¿Es posible que nos venga todo? ¿Es posible que nos caiga una maceta en la cabeza? Claro que sí. Es posible que cuando yo coja el coche y vaya a la iglesia o al trabajo, que no llegue al destino. Es posible, pero es poco probable, nada más pensando en la estadística. No obstante, quitando las estadísticas y la probabilidad, Dios nos protege también y nos guarda. Y dice la palabra que ni un solo cabello de nuestra cabeza cae si es sin su permiso, con lo cual los cristianos, como hemos dicho otras veces en los programas, tenemos una ventaja, y es que sabemos, tenemos la certeza de que el Señor nos guarda y que la posibilidad y la probabilidad están un poco en un limbo, que nosotros, como dice David, el Señor sustenta nuestra suerte y están nuestros caminos. Eso es un descanso para todas estas personas que digan, es esto la solución realmente a mis fobias, a mis problemas. Gloria a Dios. Muy bien, pues espero que estemos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo hoy con el tema que estamos dando, con los consejos de nuestros psicólogos. Y bueno, estamos ya afrontando la última parte del programa. Y esta es la pregunta del millón. Y aquí os la lanzo. Benjamín, si quieres, te la lanzo a ti. Venga. ¿Cómo se puede llegar a reducir la necesidad de control para poder vivir mejor? A ver, eso es lo que todo el mundo está esperando, que tú nos digas. Pues mira, lo primero es importante, y esto va a resultar, y todos los que nos estáis oyendo vais a decir, es que son muy fáciles de decir, que es tener una actitud de aceptación. O sea, tenemos que, uno, aceptar las cosas como nos vienen, y dos, aceptar que no todo está bajo nuestro control. Hay cosas que volvemos a lo mismo. Hay detalles de nuestras vidas personales, uno mismo, que sí puede, pues eso, controlar. Y ya no es tanto controlar, yo hablo más bien de planificar. En el sentido de pues, planificar eso, cómo puede ser mi futuro, a lo mejor tanto a nivel, pues bueno, pues afectivo, social, laboral, a corto y medio plazo. Pero no podemos controlar los aspectos de las vidas de los demás. Es decir, eso es una cosa que tenemos que aprender a aceptar, ¿no? Y a que las cosas, y que también a eso, hay cosas que nos vienen, porque surgen así en la vida, nos van a venir, y que lo que nosotros tenemos que tener es una actitud de un afrontamiento sano y productivo para cuando vengan. Que no por el hecho de estar controlada,
no van a venir igual. Claro. La clave está en cómo nosotros lo afrontemos. Si lo afrontamos de una manera sana, podemos superar esos imprevistos que nos vengan de una manera que nos produzca un poco impacto para nuestra mente. O sea que aceptar las cosas, sobre todo aceptar de que no podemos controlarlo todo, ni debemos controlarlo todo. Es que ya no es si podemos o no podemos, porque al final tú puedes poder, pero puedes no deber, porque cada uno tiene su espacio, hay unos límites, ¿no? Entonces debemos aceptar que no debemos controlar a los demás, que debemos tener una relación de simetría, de reciprocidad, de compañerismo, que evidentemente tú en un momento dado puedes opinar y querer mostrar tu visión del asunto y, bueno, incluso querer convencer. Pero eso es una cosa y otra cosa es decir, ¿se hace lo que yo digo o no hay otra cosa? Entonces, la aceptación es muy importante, la aceptación de nuestra limitación y de que Dios controla. Yo vuelvo a decir lo mismo, la aceptación de que Dios controla. Si Dios controla, puedo relajarme un poquito y no estar siempre tenso o tensa. ¿Sabes qué? Me acordaba de una clase que di yo en INFA, en Instituto de la Formación a la Familia. Me parece que tú ibas, Mari Carmen, ¿no? ¿Yo? No sé. No. A ver, recuérdame. En Sevilla con Juan Varela. No. Con Esther Martínez, con Juan Manuel, este psicólogo psiquiatra catalán, también que se llamaba Martínez, Marco Zapata. Pablo Martínez, no, yo escuché del congresito ese, pero no fui. A Sevilla no he estado yo. Yo estuve 2 años, porque eso no era un congreso, era un curso de varios años, varias asignaturas. Sí. Era un máster. Y bueno, pues nos decían que la diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre está más encasillado en... Uy, ya te vas tú a meter... Ya te vas no. Es por lo que dijiste antes de las madres. Por lo que dijiste antes de las madres. ¿Por qué las madres y no los padres? Porque claro. Sí que el perfil masculino es distinto al femenino. Claro. Queremos ser iguales en todo y gracias a Dios no somos iguales, si no sería esto aburridísimo. Somos distintos y complementarios. Bueno, el hombre está haciendo una cosa y está enfocado en esa. Y desconecta el resto, más o menos, ¿no? Pero la mujer lleva un control, o mejor dicho, una conexión de los momentos vividos en el pasado, en el presente y lo que va a hacer luego. Luego tiene una especie de mezcla entre los 3 espacios, pasado, presente y futuro. El hombre está en el presente. Sí. Cuando termine este presente vendrá otro presente. Y hablaban del caso de un matrimonio que tiene una pelea por la mañana. Están desayunando y se pelean. Y los dos se van al trabajo. Ahora llegan por la noche a la casa y el marido llega silbando, le da un beso a la mujer y la mujer con un careto aquí diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pues que no sé qué. Y está todavía viviendo la pelea de esta mañana. Sin embargo, el hombre ha desconectado trabajando. Y es lo que venía un poco ilustra lo que decía Mari Carmen al principio del programa de que las madres controlan más porque tienen una conciencia mayor de todo. Están conectadas con mi hijo está ahora, el padre está trabajando y yo estoy trabajando y yo no sé ni dónde estaba mi hijo. Hombre, sabía que estaba en el colegio, pero ni pensaba en él ni me preocupaba. Sin embargo, mi mujer estará pensando y cómo le habrá ido el examen y estará tal y tuvo este problema con este compañero y está siempre con eso presente. Puede ser una de las maneras de que las mujeres, en el fondo, no porque sean peores, sino por su perfil psicológico, tengan más tendencia al control, ¿no, Mari Carmen? Sí, hombre, esa explicación que has dado te la voy a permitir porque la has suavizado. Lo he argumentado, lo he argumentado. Has sido muy diplomático tú. Pero sí es cierto que hay esas diferencias. No solamente en lo físico, sino en lo emocional. Somos seres diferentes, tenemos percepciones distintas y por eso el Señor nos ha puesto en equipo, ¿no? Para poder trabajar juntos. Lo que se me escape a mí por esta parte lo ve la otra persona que tiene esa percepción. Hablando del pasado, y ese es otro punto que hay que aprender, es a soltarlo. Una de las cosas que tienen las personas inseguras es sus experiencias, que después eso está también conectado con la raíz de esos miedos, de esas inseguridades, ¿no? Las experiencias pasadas a mí me condicionan
Y si yo he sido una persona pues que he tenido un sufrimiento en determinado campo de mi vida afectiva, pues eso me lo traigo yo a mi presente y lo proyecto sobre todas las personas con las que tengo alrededor, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que intentar que la faena que te hizo tu primer novio no la pague tu marido. Actualmente, ¿no? Que el pobre no sabe de qué va la corrida, pero tú le haces pagar todos los errores de atrás, ¿no? Por poner un ejemplo que es algo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, debemos de aprender de nuestros errores, siempre decimos eso, nuestros malos ratos, nuestros sufrimientos del pasado tienen que dejarnos un aprendizaje, sea que seamos o no responsables de ese sufrimiento. Y con ese aprendizaje tenemos que afrontar presente y futuro, ¿no? Pero no podemos quedarnos ahí. Entonces, aceptación y el tema de soltar nuestras experiencias previas para no hacer pagar a los inocentes, ¿no? Claro, es como yo digo, ¿no? El pasado nos tiene que ayudar a aprender, no nos tiene que condicionar, que es muy distinto. Hay mucha gente que se deja, es decir, cree que su pasado lo condiciona para su presente y su futuro. O sea, lo que, como ha dicho Mari Carmen, el tener una mala experiencia con tu primer amor, piensas que eso va a condicionar tu presente en tu historia amorosa y condicionar a tu futuro por el tipo de persona con la que puedes acabar, ¿no? Entonces no es eso, tiene que ser un aprendizaje, porque de hecho por eso se pone como algo que hay que soltar para tener un menor control, porque la gente que tiende mucho a controlar también es por eso, porque ha tenido mala experiencia en el pasado, no las tienen tanto como aprendizaje, sino que dejan que le condicionen y a partir de ahí dicen, pues como yo quiero evitar que esto vuelva a ocurrir o vuelva a pasar, voy a controlar todos estos aspectos para que no ocurra. Efectivamente, claro. Así es. Pero es una ilusión porque eso es imposible. Claro. Y también hay que tener en cuenta, es posible que tus malas experiencias sean por tus malas decisiones. Si tú, que no es simplemente es que he tenido mala suerte en la vida, bueno, hija, ¿en qué huerto estás metido, no? Entonces, claro, si uno aprende también a tomar decisiones sabias y sensatas y reflexivas y muchas veces compartidas y preguntando y sobre todo con la luz de Dios, tus decisiones van a ser más serenas, más sabias y seguramente te va a ir mejor. Y eso te va a ayudar a ir soltando el pasado, porque al final son heridas. Muchas veces son heridas. Personas que han sufrido maltrato en el pasado, pues hombre, soltar el pasado así no se puede. De hecho, están los consejeros, están los psicólogos para ayudar a resolver esos asuntos no resueltos que nos condicionan tanto. Y muchas de las personas que tienen exceso de control están con heridas del pasado que no han sanado todavía. Han olvidado, pero no han cicatrizado y todavía les duele. Claro, si a mí me duele la muela, pues no me hables tú ahora de comprarme una casa. Por favor, quítame el dolor de la muela, porque es que ahora no estoy para nada. Entonces, muchas personas no quieren reconocer que tienen miedo porque todavía les sigue doliendo las heridas que los hechos pasados produjeron. Y por eso recomendamos a nuestros hermanos y amigos que nos estáis escuchando que recurráis a los psicólogos, sobre todo cristianos. Yo recomiendo psicólogos cristianos. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento mayor de la psicología humana y también un conocimiento mayor del Señor, que es el que inventó la psique. Si tenemos al creador de la psique, nosotros somos instrumentos de él y podemos ayudar, sobre todo los psicólogos y los pastores como consejeros y la iglesia, porque los pastores cristianos forman parte de la iglesia, son instrumentos de Dios para ayudar y hemos visto muchas personas sanadas, muchas personas restauradas y si queréis contactar con Mari Carmen y con Benjamín, nos pedís el teléfono en Radio Amanecer o al WhatsApp mío, que es, os voy a decir el teléfono, el 693 300688. 693 300688. Mari Carmen, me gustaría que hablaras un poquito, estamos terminando el tema, pero del ministerio que desarrolláis, por si alguien quiere, tiene algún problema, ya no es simplemente información, sino que necesita formación, necesita un poquito más ayuda. ¿Cómo podéis vosotros ayudarle en este sentido?
Nosotros ya lo comentamos al principio de los programas, estamos atendiendo de una manera casi voluntaria a cambio de una muy pequeñita colaboración ahí en la iglesia de Nueva Vida, en el Parque del Oeste. Tenemos un despachito y estamos atendiendo cualquier tipo de necesidad que las personas puedan tener a nivel psicológico, familiar, necesidad de orientación para un cambio, una toma de una decisión que no sé qué hacer, mira lo que está pasando. Bueno, nosotros estamos ahí no solamente para dar respuesta a esas necesidades, sino estamos haciendo talleres de formación. Ahora mismo están interrumpidos un poco por este tema, pero estamos abiertos a cualquier persona, a cualquier grupo de pastores, de líderes, de cualquier grupo de personas que digan: cojeamos en este tema y necesitamos formación, nos montamos un seminario pero en menos que canta un gallo. Hagamos toda de nuestra parte, está ese ofrecimiento y, como decíamos, lo único que pedimos es, por el tema de que estamos en un sitio donde estamos haciendo uso de instalaciones y que nos tenemos que mover y algún mínimo gasto tenemos, es que puedan colaborar las personas con un donativo de 10 euros. Eso cubre talleres, eso cubre sesiones de 1 hora de entrevista con la persona, y vamos a poner al alcance de la gente el consejo psicológico siempre. No va a ser el dinero, no queremos que sea un problema y por eso lo estamos planteando casi como una ONG. No llega a serlo porque no nos hemos constituido como una ONG, pero es un servicio que está dando la Iglesia Nueva Vida a la iglesia en Málaga y a la familia y amigos de la iglesia en Málaga. O sea que puede acceder cualquier persona. Muy bien. ¿Cómo se llama el ministerio, Benjamín, que estáis desarrollando? Psicología integral para la familia. Psicología integral para las familias. Podéis meterlo en Google y ponéis psicología integral para la familia y ahí veréis pues, la información, los talleres, los horarios y todo lo que ellos están haciendo. No sé, sentido de que pudierais publicitar, porque claro, muchas personas ven el programa, les ha gustado, pero realmente les ha faltado recursos para poder abordarlo y poder saber. Entonces, necesitan una continuidad que podéis ofrecerle vosotros. De hecho, ahí está la página de Facebook de Psicología Integral para las Familias, pues ahí tenemos un poquito la información y vienen los contactos para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Y si no, pues ahí en calle Eduardo de Palacios, número 17, que es donde está el local de la Iglesia Nueva Vida y es donde estamos también. Vamos a empezar ahora a partir del día 8 de junio, vamos a comenzar a tener otra vez las sesiones presenciales. Hasta ahora hemos estado un poco atendiendo a la gente de manera telemática, pero vamos a volver los martes y jueves, en horario de mañana y de tarde. Así que eso también para que la gente lo sepa. Estupendo. Pues, hermano, ya hemos llegado al final del programa. Estamos encantados de haber podido compartir contigo esta casi hora de programa y de aventura con nuestros queridos amigos, hermanos y psicólogos, Mari Carmen Lara y Benjamín Pérez. Muchas gracias, hermanos y psicólogos, por atender. A vosotros siempre. Muy bien, damos también gracias a Dios porque el programa ha salido como él quería y un servidor, Juan Carlos Segovia, se despide con un fuerte abrazo, que el Señor os bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor os bendiga. Chao. Adiós.